Hola, buenos días, querido público de Actualícese, suscriptores y los que no lo son aún. Bienvenidos todos, estamos otra vez en Actualízate en casa. Nuestras charlas de todos los días para acompañar a los contadores, a los empresarios y a toda la comunidad en general en estos días de confinamiento, para que estos días de cuarentena estemos en la casa, estemos tranquilos, sabiendo que la información nos está llegando como la necesitamos. Y hoy estamos acompañados con el doctor Esteban Correa y nuestro CEO, José Hernando Zuluaga, nuestro presidente de Actualícese. Bueno, Esteban Correa es contador público, es especialista en impuestos, magíster en gestión empresarial y tiene un doctorado, no, está en proceso de un doctorado de ciencias ambientales de la Universidad del Valle. Él es profesor tiempo completo en la Universidad de San Buenaventura y ha investigado sobre los pasivos ambientales, que es el tema que lo apasiona, y los métodos de valoración de estos pasivos. Entonces, doctor Esteban, bienvenido a estas charlas en casa con Actualízate en casa. Y don Hernando, buenos días. Arrancamos entonces Muy la buenos días. transmisión de esta mañana. Bueno, cordial saludo para todos. Queremos desde Actualice estar cerca de todos ustedes, los profesionales que nos escuchan. Muy buenos Doctor días Esteban. a todos, Ajá. a toda la audiencia de Actualícese y a todas las personas que están siguiéndonos ahora por redes sociales. Hoy vamos a disfrutar de un momento muy agradable porque vamos a hablar de un tema muy importante, vigente y que se coloca en la mira a nivel mundial, que es el tema del crecimiento y del decrecimiento económico. Entonces, pues, hoy vamos a hablar de ese tema y ojalá todos interactúen bastante y puedan despertar gran interés en esta temática. Listo, doctor. Entonces, arrancamos. Las personas que estén conectadas con nosotros recibimos sus preguntas en la medida en que se va desarrollando la charla, pues entonces vamos interrumpiendo al doctor para hacer los comentarios que ustedes necesiten y quieran aclarar. Toda la palabra es suya, doctor. Bueno, entonces, muchas gracias pues, por este tiempo y esta invitación que me ha hecho actualicese.com a hablar de este tema tan importante que toca pues, las economías y toca las vidas nuestras de nuestra cotidianidad. Y es el tema del decrecimiento y del crecimiento económico y eso cómo tiene relación también con la contaduría, porque es que todos estos temas económicos tienen una relación y un efecto directo en la profesión contable. Entonces, voy a hacer una presentación en unas diapositivas de PowerPoint para que ustedes me puedan seguir en el discurso de este tema. Entonces, por favor ahí me confirman si están viendo la presentación para comenzar a hacerla. Yo he titulado este tema, me confirman por favor Carolina y Hernán si están viendo la presentación. Sí. Listo. ¿Y Voy a cómo me están reducir. escuchando? Bueno, esperemos que me estén escuchando bien. Bueno, entonces, vamos a entrar en materia. Esta presentación la hemos titulado De crecimiento, la nueva economía post-coronavirus. En esta presentación pues vamos a hablar directamente de qué es la teoría del decrecimiento. Antes de hablar de la teoría del decrecimiento, quisiera hablar de qué es el crecimiento económico. ¿Qué se entiende por crecimiento económico? Pues el crecimiento económico es un concepto sencillo de entender porque es la sumatoria de toda la producción que tiene un país en un año. Entonces, si un país produce mucho en un año y al otro año produce más, quiere decir que ese país ha crecido en su producción. Y eso se mide más que todo con un indicador económico que se llama el PIB, el Producto Interno Bruto. Pero ¿cuál es el problema de eso? Pues eso parece muy bien, ¿cierto? Eso parece perfecto que todos los países crezcan y produzcan mucho. Pero eso a nivel global, planetario, ha generado unos problemas que son los que muestro en esta gráfica.
En esta gráfica, esta línea que ustedes ven aquí azul, es la línea del crecimiento de la población desde 1970 hasta el 2050. Miren que esa línea es vertiginosa, ¿no? O sea, ha crecido bastante. Desde 1970 a la fecha, al 2020, la población del mundo se ha duplicado. O sea que en el 70 éramos 3.500 millones y hoy somos básicamente 7.000 millones de personas en el planeta. Y se espera que en el 2050 esa cifra se vuelva y se duplique y lleguemos a 14.000 millones de personas. Entonces, en este tema de crecimiento económico, pues también tiene que ver el crecimiento poblacional. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es solamente que las personas crezcan, que el número de personas, humanos crezcan en el planeta, sino es el consumo de materias primas de esas personas, de todos nosotros como seres humanos. Miremos el consumo que son estas barras que están aquí de color mostaza. Estas cifras están en miles de millones de toneladas. Entonces, en el 2070 consumíamos los seres humanos, esos 3.500 millones de personas, consumíamos 22.000 millones de toneladas de materias primas. Y a hoy esas cantidades de toneladas se han multiplicado por 4. Entonces, mire que allí hay una primera incoherencia entre el número de personas y el consumo, mientras que el número de personas se ha duplicado de 3.500 a 7.000, el consumo de materias primas se ha multiplicado por 4. O sea que antes las personas consumían menos que lo que consumimos nosotros ahora. Una persona hoy en día consume 4 veces más de lo que consumía hace 50 años. Y eso solamente lo podemos evidenciar con una pregunta sencilla que nos podemos hacer a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si le preguntan a cada persona qué quiere tener para ser feliz, entonces las personas comienzan a decir, mire, yo quiero, para ser feliz, quiero tener una casa para vivir bien buena, con piscina, quiero tener también un apartamento para arrendar y quiero también tener una finca para ir los fines de semana. Entonces, mire que ahí las personas ahí ya están diciendo que quieren 3 casas. Seguramente esa pregunta, si se la harían a una persona hace 50 años, la persona diría, no, yo solamente quiero tener una casa. Hoy en día las personas quieren tener 4 veces más de todo. Entonces, en una casa, por ejemplo, hace 50 años había un solo teléfono fijo en una casa, un solo televisor. Hoy en día cada persona tiene un teléfono y cada persona en su habitación tiene un televisor. Entonces, mire la cantidad de materias primas que consumimos. Ahora, para el 2050, ese consumo de materias primas se espera que se multiplique por 8. O sea que, si seguimos así, no solamente vamos a consumir 4 veces más, sino 8 veces más. Una cifra que se sale de toda perspectiva de lo que la Tierra podría llegar a producir. Adicional a esto, a este problema de las materias primas, que ya es grave, también hay un problema de desigualdad social. Estos puntos azules que están aquí, que dice 1.7, es la relación entre las personas más pobres y las personas más ricas en 1970. O sea que las personas más ricas eran en 1970 7 veces más ricas que las más pobres. Hoy en día la relación es de 1 a 95. O sea, quiere decir que las personas más ricas ahora no son 7 veces más ricas, sino que son 95 veces más ricas que las más pobres. ¿Eso qué muestra? Que a medida que el crecimiento económico se va llevando a efecto, ese crecimiento económico genera más desigualdad social. O sea, no hay una relación directa entre el crecimiento económico y el bienestar humano. Es todo lo contrario. Mientras consumamos más materias primas y mientras haya más concentración del capital y más consumo, la desigualdad social se vuelve más grande. Y aquí está la relación, mire que la relación entre esas bolitas pequeña roja que está aquí y esta grande es totalmente inmensa. Y para el 2050 se espera que esa relación sea de 1 a 123, o sea que la gente
más rica va a ser más rica 123 veces más que la más pobre en el 2050. O sea, es un escenario totalmente caótico y son los problemas que muestra la economía actual, que se basa en el crecimiento económico. Básicamente en estos modelos, no solamente el modelo capitalista neoliberal, sino también los modelos socialistas y comunistas también son grandemente consumidores y extractivos en sus actividades económicas. Entonces, a partir de estos problemas, podemos decir que la economía, en su punto de vista teórico y práctica, es concebida como un conjunto cerrado. Ahí yo he colocado una olla a presión porque es un ejemplo de cómo puede ser un conjunto cerrado. La economía es prácticamente como una olla a presión. Lo que importa para la economía está dentro de esa olla y todo lo que está por fuera, la cocina, la casa, no importa para la economía. Tanto así que la economía lo mira todo lo que está alrededor y sus efectos como externalidades. ¿Ya? Entonces, esto es para que nosotros miremos cuál es el foco del problema a nivel teórico. A nivel teórico, los sistemas económicos están mirando como sistemas cerrados que no afectan al resto de los sistemas. Pero ¿cuál sería entonces la visión correcta de ver la economía? Desde otras perspectivas como la economía ecológica, la economía no se ve como un sistema cerrado, sino como un sistema abierto, que está dentro, como se muestra aquí en esta gráfica, la economía en la vida real está dentro de la sociedad. O sea, la economía es un subsistema de la sociedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues, la economía está hecha por personas, por seres humanos que compran y venden. Entonces, y consumen. Entonces, la economía en la vida real no es un sistema cerrado e independiente. Es un sistema que está dependiente de la sociedad. Y esa sociedad, a su vez, depende de otro sistema mucho más grande, que la biosfera o nuestro planeta. En la vida real, la vida material que tenemos nosotros como seres biológicos y seres sociales, esta gráfica nos muestra la relación que hay real de la economía con la sociedad y la biosfera. Pero los modelos económicos actuales no tienen en cuenta estas relaciones, sino que, vuelvo y lo repito, lo conciben, se concibe la economía como un sistema cerrado. A partir de esta concepción de la economía, hay varios pensadores, que muestro aquí algunos porque son muchos, que han desarrollado toda una teoría relacionada con este tema del decrecimiento económico. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Hernán Daly, a Sergei Latouche, a Nicolás Georgescu y a Marcel Marnit, que en paz descanse, murió hace poco. Valga decir que Nicolás Georgescu también es un gran exponente y es prácticamente uno de los precursores del decrecimiento, y él toca un tema muy importante que es la entropía en la economía, la cual podríamos de pronto hablar en otra sección. Es un tema muy largo también para hablar. Hernán Daly también hace parte de ese grupo de pensadores que se conoce como el Club de Roma, muy influenciador en todos los temas de medio ambiente y la economía. Entonces, estos son estos pensadores que han expuesto el tema del decrecimiento económico. Pero, ¿qué es eso del decrecimiento económico? ¿Qué es? Vamos a ver un concepto aquí que yo tengo preparado para entender qué es el decrecimiento económico. Voy a leer textualmente lo que dice ahí en la presentación. El decrecimiento es una disminución planificada de la producción para establecer un nuevo equilibrio entre los seres humanos y entre los humanos y la naturaleza. Miren muy bien las palabras que están en rojo porque son las claves. O sea, el decrecimiento económico no es solamente decrecer o no solamente que un país disminuya su producción, no. Para que sea realmente un decrecimiento, desde el punto de vista teórico, esa disminución tiene que ser planificada. Entonces, lo que está pasando hoy en día en el mundo no se puede concebir técnicamente como un decrecimiento que va a conducir a una recesión económica a nivel mundial.
no se puede concebir como de crecimiento hasta que los países no comiencen a planificar que en realidad van a disminuir su producción, ¿ya? Si no se planifica disminuir la producción, no se puede decir que entramos en un periodo de crecimiento. Y las otras dos palabras que están en rojo también son muy importantes porque nos dice para qué se hace esa disminución de la producción planificada. Se hace para que exista una nueva relación, un nuevo equilibrio entre nosotros mismos los seres humanos. Un equilibrio que nosotros, bajo la economía actual, se ha quebrantado, o sea, está totalmente desequilibrado ahora, ¿no? Porque precisamente hay muy pocas personas que lo tienen prácticamente todo y hay muchas personas que viven en la miseria. Entonces, hay un desequilibrio. Cuando se entra en un periodo de disminución planificada, entonces se reconfigura esa relación entre las personas y se equilibran, al menos en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo. Y también hay una resignificación entre los humanos y la naturaleza, una reconciliación, una nueva relación entre los humanos y la naturaleza, porque los humanos, al entrar en esta forma de pensar, reconocemos que no somos precisamente independientes, un conjunto cerrado como lo veíamos, sino que somos seres que dependemos realmente de la naturaleza y la tenemos que respetar y tenemos que coexistir con ella. Bueno, para entender más este tema de crecimiento económico, Sergei Latoch enumera 8 pasos que las llama las 8 R's para exponer en qué se basa el decrecimiento económico desde una perspectiva de su pensamiento teórico. Entonces, esas 8 R's simplemente las voy a mencionar y voy a solamente avanzar en dos de esos temas, porque pues como lo ven, exponer 8 temas pues sería muy largo y sería producto para una charla de 3 o 4 horas. Entonces, porque tenemos un tiempo limitado, solamente vamos a profundizar en 2 de esos temas. Pero miremoslos todos a nivel general. ¿En qué se basa el crecimiento? Se basa primero en la revaloración, revalorar. Revalorar quiere decir poder replantear nuestro sistema de valores como seres humanos. Un sistema de valores que actualmente está basado en el individualismo y en el egoísmo. Eso hay que revaluarlo y cambiar esos valores por unos valores que sean más comunitarios, más del compartir y el cooperar. Luego de reevaluar esos valores, Sergei Latoch nos invita a reconceptualizar las formas en que vivimos, o sea, reconceptualizar las razones por las cuales vivimos, reconceptualizar nuestras cosmovisiones y nuestros sentidos mismos de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Qué es el éxito, por ejemplo? Actualmente se habla mucho de tener éxito y ese éxito está relacionado con el tener cosas materiales o de cuánto puedo llegar a ganar como empleado, como empresario. Entonces, el éxito como paradigma del sentido de la vida se debería de replantear en este tema de crecimiento económico. Entonces, si ya no es el éxito como una forma de acumular y de ganar dinero, ¿cuál sería el propósito de vivir de los seres humanos en sociedad? Paralelo, pues, a sus creencias religiosas de cada uno. Entonces, mire que allá hay una labor muy, muy grande que el mundo tiene que comenzar a decantar y a transformarse. De pronto esta crisis que estamos viendo ahora, el coronavirus, nos está ayudando a replantearnos muchas cosas, ¿no? El sentido de nuestras vidas. ¿Cómo es posible que nosotros, con una economía tan grande, gigantesca a nivel planetario y que nos creemos dueños del universo, no solamente del planeta, nos vemos amenazados por un virus que es microscópico? Entonces, de pronto eso nos puede ayudar a comenzar a pensar en ser al menos más humildes y ver con respeto la naturaleza. Bueno, una vez que hemos reconceptualizado nuestro sentido de la vida, Sergei Latoch nos invita a reestructurar los sistemas de producción.
Porque si el sentido de la vida ya no es la acumulación del dinero y el tener éxito a través de ganar más dinero, entonces los sistemas de producción que se basan en el consumo, pues también se tienen que reconfigurar, ¿ya? Por lo tanto, esos sistemas económicos de producción van a funcionar diferente. En esencia, van a ser sistemas de producción para producir menos unidades de cosas. Básicamente, ese es el cambio estructural que van a tener. Hay otro tema que es la reubicación. La reubicación tiene que ver con poder darle un significado diferente a lo local y también a lo internacional. Hoy en día, todas las materias primas o gran parte de ellas se intercambian a nivel global a través de los tratados de libre comercio, a través de la divulgación de todo el neoliberalismo y la apertura de mercados, y eso hace que la economía sea global. Pero con este tema, por ejemplo, del coronavirus, la concepción de la globalización se tiene que replantear, ¿ya? Porque la globalización prácticamente, ¿qué es? Es la implementación prácticamente a la fuerza de una forma de pensar y de una cultura sobre todas las demás. Entonces, la reubicación o relocalización tiene que ver con eso, con una resignificación de las culturas autónomas en cada región. Cada cultura es importante y ninguna cultura tiene que imponerse sobre otra, como los procesos de colonialismo que hemos vivido de la época de la conquista, ¿no? Ese colonialismo tiene que terminar y los pueblos deben de tener y ser autónomos en su cultura y permanecer a ella y seguir ellos mismos sus propios modelos de desarrollo. Otro punto importante en el decrecimiento es la redistribución de la riqueza, que básicamente aquí los contadores públicos pues, juegan un papel muy importante, como en todos los demás, pero aquí de pronto Doctor. juegan un papel... Sí. Doctor, un momentico, qué pena. Pues aprovecho para dar un saludito a las personas que se nos han unido en Facebook. Está Diego Botina, Marly Viviana Restrepo, Cindy Joana, Key Benítez, Soraya. Y hay una pregunta de Lady Marcela Alvarado. Dice, ¿qué podemos hacer los contadores con la nueva economía? ¿Cómo nos podemos adaptar a los cambios? Creo que esta pregunta está relacionada justo con el tema que usted empieza a tratar en este momento, este otro punto. Sí, gracias Carolina por las preguntas y gracias a esas personas que nos están acompañando a través de las redes sociales. Y precisamente aquí voy a comenzar a hablar de cuál es la relación que tienen los contadores en todo este tema, ¿no? Porque hasta ahora parece ser un tema de economistas, no más. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los problemas del mundo actual son problemas interdisciplinarios. Nosotros los contadores públicos no podemos pensar que solitos vamos a solucionar los problemas del mundo y vamos a aportar soluciones solos. No, tenemos que comenzar a quebrar esos esquemas que tenemos de yo con yo, de ser individualista, de querer ver todo a través de una cuenta. A través de una partida doble. No, tenemos que abrir nuestra mente, crear esos esquemas y comenzar a pensar diferente y comenzar a pensar interdisciplinariamente. No solamente unirnos con otras personas para solucionar problemas, sino también apropiarnos de otros saberes diferentes a los contables para poder ver las cosas de una manera diferente y más holística. Entonces, el tema, vuelvo al tema y trato de contestar esta pregunta que me ha hecho Carolina, la audiencia. La redistribución. ¿Por qué el contador es importante en la redistribución de la riqueza? Porque la redistribución de la riqueza es imposible hacerla sin unas reestructuraciones tributarias. Aquí los tributos, los impuestos tienen un protagonismo muy importante en todos los temas de redistribución. ¿Por qué? Porque si las normas tributarias son injustas o son regresivas, como las que tenemos en Colombia, que son unas normas que favorecen a los que más tienen dinero, entonces lo que se genera a largo plazo es acrecentar la desigualdad social.
Por lo tanto, las reformas tributarias deben ser unas reformas tributarias progresivas, o sea, no basadas tanto, por ejemplo, en impuestos como en el IVA, que son impuestos que castigan al más pobre, sino basados en impuestos como, por ejemplo, la renta, que es un impuesto, vamos a decir, progresivo, porque el que más tiene, pues más paga. Mientras que el IVA no, el IVA es un impuesto regresivo porque todos pagan lo mismo cuando compran X o Y producto. Entonces, en esta redistribución y en el diseño, en el confeccionamiento de estas reformas tributarias, el contador público tiene que participar de una manera directa. Esto no es un tema de economistas nada más, sino que los contadores tenemos que comenzar a involucrarnos en esas propuestas tributarias para que el mundo sea más justo, más equitativo. Bueno, el otro punto que Sergei Latosh toca en cuanto a su pensamiento del decrecimiento económico es el de la reducción de la producción. Lo que dice ahí de reducción es reducción de la producción. Claro, si cuando se habla de crecimiento, lo neurálgico, lo material que se toca ahí es la reducción de la producción. ¿Por qué se reduce la producción? Porque si las personas ya no basan su sentido de la vida en el consumo y en el tener cosas, pues obviamente van a tener que consumir menos. Pero al consumir menos, entonces eso tiene unos efectos económicos pues muy grandes, ¿no? Y básicamente el efecto es en el empleo, en los salarios y en el poder adquisitivo de la sociedad. Entonces, aquí los contadores tienen que comenzar a pensar también cómo generar modelos empresariales que sean eficientes, que sean rentables también, porque las empresas tienen que seguir siendo rentables, eh, pero en una baja producción o en un modelo decreciente de producción. ¿Cómo las empresas pueden seguir teniendo la misma cantidad de empleados o al menos sostener cierta cantidad de empleados con menos producción? Ya que hay una de las preguntas importantísimas y es si el número de unidades se disminuye, también las horas trabajadas de los trabajadores pues van a disminuir. Entonces, los empleos van a ser en jornadas más cortas. La pregunta que uno se hace es si los empleos son de jornadas más cortas, entonces ¿cómo quedan los salarios? ¿A las personas les van a pagar menos? Si las personas tienen menos capacidad adquisitiva y reciben menos salarios, pues van a tener menos con qué comprar. Pero es un círculo, ¿no? Va a ser un círculo porque si va a haber menos producción, pues va a haber también menos productos para comprar. Entonces, ahí se tiene que diseñar unas estrategias que, así sea que las personas se les reduzca el salario, pueda tener un salario suficiente para poder vivir dignamente y poder vivir bien, pero ese sentido de bien también tenemos que replantearlo, ¿no? ¿Para qué es vivir bien? Tener 3 celulares, tener cuatro casas, tener un televisor en cada cuarto, no. Entonces hay que comenzar a pensar en todas esas cosas y ahí el contador es vital. Y por último, reutilizar y reciclar, que ya tiene que ver más por unos temas que hemos estado pues, tratando y que están más familiarizados por las personas, que es de la reutilización de los productos, cuando esos productos terminen su vida útil, se les puede dar otro fin diferente a los cuales fueron creados. Esa es la reutilización. Y el reciclaje tiene que ver más que todo con el extraer los productos ya transformados, extraer otra vez las materias primas para producir nuevos productos o volver a producir el mismo producto que había antes. Entonces, básicamente, estos son los 8 puntos en donde se basa el tema del decrecimiento económico. Quiero hacer énfasis en solamente 2 puntos de esos. El primero es el de reevaluar, que ya le había mencionado algunas cosas, pero quiero hacer referencia especial porque es vital. Por eso es el primero.
Porque si no hacemos este punto, pues todo lo demás simplemente se va a convertir en sueños, en utopías. El primero es reevaluar. Reevaluar es coger esos valores que tenemos ahora y replantearlos y construir otros valores. Los valores en que está cimentada la sociedad actual y más que todo la sociedad occidental, que ha permeado a todas las demás sociedades en el mundo, se basa más que todo en valores del individualismo, del egoísmo. Y mire que desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista teórico de la economía, esto es una gran verdad, porque Adam Smith en su famoso libro La riqueza de las naciones expone una ética individualista que se conoce como la ética egoísta, el cual es un principio que dice que si una persona busca su beneficio personal, eso va a redundar en un beneficio global. Pero a la luz de las estadísticas y de lo que está pasando ahora, Adam Smith desafortunadamente se equivoca en ese principio de esa ética egoísta. Porque no necesariamente cuando las personas buscan su beneficio personal, eso redunda en beneficios para todas las personas, porque para la muestra tenemos la gran desigualdad social que tenemos en el mundo. Las personas por estar buscando lo suyo, lo propio, y egoístamente lo necesario para cada uno, pasan por encima de todos los demás e incluso acumulan una riqueza tan grande que ni siquiera hay personas que pueden consumir su riqueza por más que quieran. O sea, las personas más ricas del mundo, por más que quieran consumir su riqueza, no van a poder consumirla ni siquiera en el resto de sus vidas. Entonces, miren la desproporción que existe en ese sistema de valores que tenemos hoy en día. La competencia, el éxito hoy en día de las personas, siempre se nos dicen desde niños que tenemos que ser competitivos y tenemos que tener éxito, pero nunca nos dicen que ese éxito, para que una persona tenga éxito, se hace a costa del fracaso de todos los demás. Y ese fracaso de todos los demás, ¿en qué se traduce en las vidas de las personas? Pues se traduce en frustración, en miseria, en pobreza. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que comenzar a replantearlo y sustituirlo por valores diferentes, como por ejemplo los ideales de cooperación, de ayudar al otro. Mire que la naturaleza ahí nos da unas grandes lecciones, porque se ha demostrado científicamente que cuando ocurren las crisis de las especies, cuando las especies en esa carrera de la evolución, las especies cuando entran en crisis y se colocan en riesgo de extinción, solamente las especies que cooperan entre sí son las especies que sobreviven. Y las especies que no cooperan y no tienen esa característica de ayudarse entre ellos mismos desaparecen. Entonces, esa es una gran lección que nos puede estar dando la naturaleza en este momento. Nosotros solamente vamos a poder sobrevivir y vamos a poder seguir evolucionando como especie de seres humanos a través de la cooperación, no a través del egoísmo ni el individualismo, y ese es el primer principio que tenemos que comenzar a pensar y replantearnos en esta crisis en que estamos tocando casi el borde de la extinción, ¿no? Porque si esta crisis del coronavirus se extendiera sin ningún control, mataría prácticamente a todos los seres humanos sin el ánimo de ser fatalista ni apocalíptico, sino que pues precisamente por eso estamos en un periodo de contención de la pandemia para que no se riegue. Si se regara, sus efectos en la raza humana serían nefastos. Bueno, el otro punto que quisiera tocar aquí son los dos últimos puntos que habla de la reutilización y del reciclar. ¿Qué significa eso? En últimas, lo que significa es alargar el tiempo de vida de los productos para evitar el despilfarro. O sea, que los productos duren más tiempo.
y evitar el diseño de productos obsoletos. ¿Eso qué quiere decir? Evitar lo que se conoce como obsolescencia programada, o sea, no a la obsolescencia programada. Hoy en día compramos un producto tecnológico, por ejemplo, un teléfono celular, y ese teléfono está programado para que dure, por ejemplo, un año. Y al año, sí, lo tengo que cambiar por otro porque actualizan el sistema operativo y mi teléfono queda, no queda sirviendo para nada, ¿ya? Entonces, no estoy hablando de todos los teléfonos, pero sí algunos teléfonos tienen esas características. Y así lo vemos en muchos otros productos. Por ejemplo, en las bombillas, en los bombillos. La tecnología hoy en día podría desarrollar bombillos que pueden durar 20, 30, 50 años, pero no los desarrollan así, desarrollan bombillos que duran 2 años, o si mucho duran 5 años, pudiendo estos durar 50 años, o sea, toda la vida de una persona. O sea, nosotros podríamos comprar bombillos que duraran toda la vida y solamente comprar un juego de bombillos para nuestra casa durante toda nuestra vida. Entonces, esa forma de ver los productos y de ver la producción, pues obviamente en una economía de crecimiento tiene que cambiar, porque entonces las empresas fabricarían muy pocos productos. Por ejemplo, en los bombillos fabricarían muy pocos bombillos, pero estos bombillos serían de larga vida. Por lo tanto, ahí entra a jugar el tema del costo de producción de ese bombillo y el precio de venta de ese bombillo, que necesariamente va a ser más costoso y su precio de venta también va a ser mucho más alto. Pero si a mí me dicen que voy a tener un bombillo para toda la vida, pues yo estaría dispuesto a pagar, obviamente, una suma de dinero más grande de la que pago ahora por un bombillo normal. Asimismo con todos los productos, la lavadora, un vehículo, la ropa, ¿ya? Y dejar de producir tantos elementos desechables. Hay productos que duran segundos. La mayoría de la basura que se genera en el mundo son de cosas que utilizamos por segundos. Por ejemplo, el empaque de las cosas. Llegamos, compramos los alimentos, desempacamos los alimentos y ese proceso de desempacar y botar dura segundos. O sea que utilizamos realmente gran cantidad de materiales en segundos. Y en el mundo, en términos globales, se producen millones de toneladas por basuras, que en realidad, pues, en una economía de crecimiento podría dejar de producirse. Doctor, Imagínense, perdón. ¿sí? De hecho, aquí está con nosotros en esta sala Elizabeth Ortega, y ella dice que, bueno, pues primero que todo lo que usted dice es muy cierto, pero analizando la realidad, la producción siempre está aumentando. Es decir, tendríamos que empezar con los niños a generarle esta cultura. Ese es el aporte, pues, que nos hace Elizabeth Ortega. Sí, gracias, Elizabeth, por tu pregunta. Claro que sí. Esto tiene que ver, la respuesta a la pregunta de Elizabeth tiene que ver con lo primero que expuse, que es el cambio de valores. Ese cambio de valores no se logra hacer de la noche a la mañana, no se logra hacer simplemente por unas medidas del coronavirus que van a durar de pronto un mes, 2 meses, ¿ya? Eso se logra hacer es a través de cambios de generaciones de uno tras otros. O sea, estamos hablando de proyectos de cambio de pensamientos que duren por lo menos entre 10 y 20 años para que hayan realmente cambios profundos en la forma en que las personas conciben el mundo. Pero tenemos que comenzar, obviamente, con nuestros niños pequeños hoy en día y comenzar a inculcarles estas formas de pensar. Es muy difícil. Bueno, aquí quiero tocar otro punto ya para ir terminando. Es muy difícil crear escenarios experimentales de decrecimiento. Es más, el decrecimiento, los críticos al decrecimiento lo han considerado algo utópico, o sea, algo imposible de implementar.
Por eso, lo que está ocurriendo hoy en el mundo, con todas estas medidas que los países están comenzando a implementar, es tan importante para esta línea de pensamiento, porque se está creando un escenario experimental para poder ver en la vida real qué ocurre si las economías bajan su producción de manera programada, porque los países ya están comenzando a programar qué pasa si la producción disminuye, ¿ya? Entonces, cuando eso pase, de aquí a unos meses, y no sé si podamos durar unos años, ojalá podamos durar unos años con esta lógica, poder evaluar cuáles son las consecuencias y los efectos tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Mire que apenas pasando unos pocos días, unas semanas de medidas de disminución de producción en China, China disminuyó el 25% de las emisiones de CO2. Es una cosa, una disminución olímpica. Ningún país y ninguna estadística ha podido disminuir, y mucho menos se esperaba que se disminuyera en una proporción del 25% de las emisiones de CO2. Entonces, aquí podríamos estar diciendo, sin el ánimo pues de pronto de ser irresponsables en esta afirmación, pero me baso en los presupuestos de otros economistas que dicen que estas medidas del coronavirus podrían estar mostrando un camino para la solución al calentamiento global. Porque si China en menos de un mes disminuyó los gases de efecto invernadero en 25%, entonces quiere decir que si el mundo entero, todos los países del mundo entran en la misma dinámica, pues prácticamente la concentración de CO2 en la atmósfera se acabaría y por lo tanto el efecto invernadero terminaría y por lo tanto el clima podría comenzar a estabilizarse otra vez y el cambio climático ya no estaríamos expuestos a él y la naturaleza se volvería a reconfigurar y a reconstruir. Perdón, También doctor. miren que sí. Es que por aquí tenemos a alguien que levantó la manito. Laura Mejía quiere hacer alguna intervención. Laura, ¿tienes audio? Listo, Laura. Activa el micrófono, por favor, Laura. Hola. Te escuchamos, Laura. Pues sí podría preguntar, ¿qué pasaría en el otro año si seguiría todo esto el coronavirus o ya habría pasado? Bueno, si entiendo la pregunta, dice que pues cuál es la expectativa que tenemos de mejoramiento en cuanto al coronavirus, y de aquí a un año. Pues bueno, siguiendo lo que han dicho algunos economistas y algunos pensadores en cuanto a este tema, yo no lo digo desde lo que yo sé, porque yo no soy experto en salud ni en esos temas del coronavirus, sino que simplemente estoy repitiendo lo que he leído en otros diarios de personas que sí saben bastante. Es que este tema del coronavirus va para largo. O sea, no es una cosa que se va a solucionar en unos meses, ni se va a solucionar en un año, sino que estamos hablando de al menos 18 meses, o sea, año y medio, al menos. Así que fácilmente podríamos tirarnos 2 años. Y las consecuencias en la economía, pues ya se comienzan a ver y ya los economistas en el mundo se han puesto de acuerdo y han determinado que el mundo va a entrar en un periodo de recesión económica. ¿Qué quiere decir recesión económica? Pues que la economía se contrae, o sea que las empresas producen menos, hay despido de personas y hay una disminución en todas las transacciones económicas en el mundo.
Por eso estamos tocando el tema de crecimiento económico, porque si esa recesión, esa disminución de la producción se hace de manera planificada y no a la fuerza, no obligatorio, entonces se puede entrar a un periodo de crecimiento económico en donde se puede colocar en práctica esta teoría económica tan importante. Bueno, entonces quiero seguir con la exposición, terminando ya lo que estaba diciendo. Entonces, en cuanto a la obsolescencia programada, la industria tendría que comenzar a pensar en producir elementos que sirvieran para más tiempo. Y eso ya es una reconfiguración total de la forma de producir. Y ahí los contadores públicos pues tienen una gran responsabilidad, porque un sistema de costos en un sistema de producción permanente para productos que no tengan obsolescencia programada es diferente a un sistema de costos con obsolescencia programada. ¿Cómo hacer para optimizar los costos en un sistema tal? ¿Ya? Ahora, los productos, los sistemas de producción masivos, de producción masiva de millones de unidades o de miles de unidades o de millones de unidades, esos sistemas de producción se contraerían también. Y de pronto se va a comenzar o se comenzaría a dar más significado, más importancia a los sistemas de producción de productos específicos, o sea, por órdenes de trabajo. Entonces miren ustedes que en cuestión de costos, aquí hay una materia enorme, una temática enorme para que los contadores podamos pensar. ¿Cómo poder tratar los costos en esos sistemas productivos en donde no hay obsolescencia programada? Por último, quisiera plantear unas preguntas o unos problemas que el contador público podría participar de manera, vuelvo y repito, interdisciplinaria para comenzar a resolver. O sea, el papel del contador frente al decrecimiento, ¿cuál podría ser? Aquí tengo solamente algunos temas, no todos porque son muchos temas, pero algunos temas que traigo a colación. ¿Cuáles son esos temas? Por ejemplo, los que acabo de decir, costos de productos sin obsolescencia programada. El contador tendría que comenzar a pensar eso. Modelos de salarios con jornadas laborales cortas, porque los trabajadores pues van a trabajar menos tiempo, entonces ¿cómo sería su remuneración? Y el tiempo libre que tiene, ¿cómo lo vamos a utilizar? Para que sea un tiempo productivo, no solamente desde el punto de vista económico, sino productivo desde el punto de vista de nuestras relaciones con nuestras familias, nuestros familiares y también en nuestro crecimiento personal. Reformas tributarias para redistribuir la riqueza, reformas progresivas, menos IVA, más renta, son cosas que tenemos que comenzar a pensar nosotros de manera conjunta con los economistas. Un cambio de paradigma contable. La contabilidad hoy en día se basa en el paradigma de la utilidad de la información, pero esa información es útil para los tomadores de decisión. ¿Y quiénes son los que toman la decisión en las empresas? Pues los inversionistas. O sea que el paradigma de la utilidad queda reducido a la utilidad de los intereses de los inversionistas. Por lo tanto, ese paradigma se tendría que comenzar a cambiar por un paradigma, por ejemplo, podría ser el paradigma de la conservación de la vida. Entonces ya la información contable ya no sería una información contable para maximizar los dividendos, sino para maximizar la vida en todas sus dimensiones. Entonces mire que eso es un paradigma totalmente diferente que cambia la lógica del por qué hacemos contabilidad en las empresas. Alternativas al valor razonable. Si la economía cambia y hay un periodo de crecimiento, pues las ofertas de demanda y de oferta, pues ya no serían las que regularían todo. Por lo tanto, ese valor de mercado que hace alusión al valor razonable, pues no es que pierda vigencia, pero sí pierde fuerza. Por lo tanto, tenemos que comenzar a pensar en otras formas de valorar. Porque el valor no solamente lo puede dar el mercado,
El valor de las cosas no solamente lo da el mercado, hay muchas otras dimensiones de valor. Por ejemplo, cómo se mide el valor de un árbol, el valor de una montaña, el valor de la vida misma. ¿Cuál es el valor de esa vida? Y obviamente esos valores no están en términos monetarios. Por lo tanto, la contabilidad tiene que comenzar a pensar en reexpresar las transacciones económicas además de dimensiones financieras, en otras dimensiones que ayuden a tener una visión más completa, más compleja de esa realidad económica. Porque la realidad económica no solamente es financiera, la realidad económica también es social y ecológica. Y se tiene que comenzar a pensar también en nuevas regulaciones, ¿no? En nuevas regulaciones, en nuevas normas internacionales de información, pero que ya no sean solamente información financiera, sino normas internacionales de información tridimensional, de información que tenga que ver, por ejemplo, con indicadores biofísicos y con indicadores de sustentabilidad, que no se expresan de manera financiera. Y por último, tendría un protagonismo muy importante todo el tema de la contabilidad ambiental. Recordemos que la contabilidad ambiental habla de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, habla también, o está incluido la contabilidad social y todas esas, vuelvo y repito, valoraciones de cosas que no son financieras. Entonces, mire ese mar de conocimientos, ese mar de cosas que se abren cuando comenzamos a replantearnos nuestras economías en una economía de decrecimiento económico. Entonces, bueno, básicamente estas son las reflexiones Esteban, que quería dejar en esta presentación. Esteban, quería comentar que es una brillante exposición para un marco ideal del mundo, pero para aterrizarlo, quiero leerles una comunicación que me llegó esta mañana desde China, de unos consultores, entonces dice de China para Colombia. Y entonces, la razón por la cual quiero leerla es porque tiene mucho que ver con lo que acabas de hablar. Dice, estimados amigos, tal vez COVID-19 cambiará el mundo. Las personas se preocupan más por familia y salud, se preocuparán más por familia y salud, no solo en el trabajo de los negocios, sino que surgirá más trabajo desde casa, más conferencias Zoom, más viajes, al menos ahora tenemos que quedarnos más en casa. De hecho, COVID-19 está haciendo noticias todos los días, donde las consecuencias de largo alcance que no podemos comenzar a imaginar hoy. Ha perturbado los mercados y expuesto las fortalezas y debilidades de países, empresas y personas. Llevará a un cambio en muchas áreas en las que quizá ni siquiera pensemos. COVID-19, entre otros efectos, nos ha interrumpido nuestra promoción comercial en Brasil, nos dicen ellos. Sin embargo, hemos tenido logros que afianzaremos y lograremos una vez pase esta tormenta. La pandemia del COVID-19 es realmente un desafío para nosotros. Su profundidad y escala son enormes. Cada desafío por sí solo podrá proporcionar un shock o una modificación, un cambio permanente en el orden mundial tal como lo conocemos. Algunos pobres se volverán ricos, algunos débiles se volverán fuertes y por supuesto, algunos ricos se volverán pobres y otros fuertes se debilitarán. Gracias al COVID-19, nuestra firma, habla en los consultores de Hong Kong, ha emergido para fortalecerse al menos espiritual y emocionalmente gracias al arduo trabajo de todo el personal. Habla de su oficina de Hong Kong, 3 oficinas de China y en el extranjero. Todos sabemos que tenemos que pelear esta batalla y hasta ahora todo bien. Este es el poder del espíritu humano. De hecho, COVID-19 ha cambiado el mundo. Pero, finaliza, nunca cambiaremos. Familia y salud es la cultura de nuestra empresa sin compromiso. Hemos adoptado el enfoque de trabajar desde casa durante bastante tiempo. Hasta ahora todo bien. Todos ustedes lo saben.
Niñas embarazadas ni siquiera tienen que venir a la oficina. Manténganse seguros y saludables y tengan un excelente fin de semana. Es nuestro deseo. Thomas Wong, socio de CWCPA de la China. De manera que es un mensaje que tiene que ver mucho con lo que acabas de comentar. Y miren cómo la combinación de la conversación. Estamos hablando de la misma temática, de la misma problemática y visualizando y analizando cómo nos va a producir efecto esto en el futuro. Gracias, Esteban, por la intervención. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que lo que hemos dicho aquí haya creado más preguntas que soluciones, ¿no? Porque cuando uno da soluciones mágicas a todo, pues el problema queda solucionado y las personas ya no se invitan a pensar. Entonces, ojalá esta charla haya tenido la magia de poder incentivar razones para comenzar a preocuparnos por otro tipo de cosas y comenzar a pensarnos qué va a pasar en nuestra sociedad, en nuestras profesiones como contadores en un futuro y cómo nosotros podemos contribuir a ese cambio. Muchos comentaristas, muchos periodistas, economistas han dicho que el mundo jamás va a volver a ser igual a como era antes de esta pandemia del coronavirus. Ya el mundo cambió. O sea, lo que tenemos que pensar es en qué cambió y en qué vamos a cambiar nosotros. Porque si el mundo cambia, nosotros necesariamente tenemos que comenzar a cambiar también. Pero ojalá ese cambio sea para bien, ¿no? Y lo que dice Hernando, ya ese cambio de poder por ejemplo, estar más tiempo en casa, por ahora es obligatorio, pero quizás en un futuro ya eso se convierta en una práctica normal, ¿no? Yo creo que muchas empresas también a través de esto que ha sido obligatorio, han perdido el miedo de delegar a las personas trabajo en casa. Porque antes se tenía el miedo, no, es que si trabaja en casa va a quedar durmiendo. Pero lo que ha demostrado esta cultura es que la gente ha trabajado incluso más duro que incluso en los mismos trabajos. Porque es más difícil, por lo menos para mí como profesor, es más difícil dar una clase virtual y necesito más tiempo para preparar la clase, más dedicación, que darla de manera presencial. Entonces, mire que el compromiso de muchos trabajadores se ha demostrado aquí que en realidad quieren trabajar, tienen la camiseta puesta a las empresas y quieren dar lo mejor de sí en sus trabajos. Sin importar de que estén en su casa, las personas siguen trabajando duramente. Entonces, eso de pronto va a hacer cambiar la mentalidad de los empresarios de que no se podía hacer trabajo en casa porque la gente no trabajaba, ¿no? Aquí estamos demostrando que las personas seguimos trabajando y las empresas siguen funcionando, así las personas estén desde su casa. Esteban, Bueno, eso ha sido todo. Esteban, perdón, y quienes me escuchan. Yo Sí. haría un remate con una frase. Hay organismos mundiales que trabajan sobre un decrecimiento planificado o que trabajarán. Bueno, yo lo veo bien difícil. Les quiero comentar, a las 11 estará interviniendo el doctor Esteban Piedrahita, que es vicepresidente de Confecámaras y que nos expondrá todas las circunstancias que tienen que ver con las cámaras de comercio, entre 11 y 11:45. Están plenamente invitados. Bueno, pero por acá tengo a Carolina Botina, que levantó la mano hace rato y quiere participar con nosotros. Armando Ponce en Facebook nos daba la razón hace rato diciendo, estamos a puertas de un nuevo orden mundial y son miles las oportunidades que se vienen para todos si las podemos afrontar como tal. Saludos también a María Cristina Chaparro, que nos pregunta si la conferencia la podemos compartir. Claro que sí, María Cristina, va a estar en Facebook, en la tarde va a estar en YouTube, visible para todo el mundo y se puede compartir. Entonces, por favor, le damos el micrófono a Carolina Botina, que quiere participar. Carolina, ya tienes opción, puedes desactivar o activar tu micrófono, por favor. Carolina. Listo. Hola, buen día. No se me activó la manito. ¿La manito? Muchas gracias.
Vale, Carolina, con mucho gusto. Por acá, saludos a Elizabeth, que está dentro del panel. Sofía, no, perdón, Sofía López. Dice que el trabajo se hace con mucho gusto en casa, aunque es más pesado, es verdad. Listo, un saludo a todos. Creo que estamos dando fin a nuestra charla de la mañana. ¿Algún comentario, Hernando, Esteban? Yo quisiera, por último, hacer una invitación a todas las personas interesadas en estos temas de crecimiento a que se acerquen a nuestro grupo, a nuestra red de investigación en contabilidad ambiental. Yo aquí voy a compartir la página web de nuestra plataforma tecnológica, en donde ustedes pueden, las personas, los contadores y personas de todas las profesiones, pueden vincularse a esta red de investigación en contabilidad ambiental, donde miren ustedes que ya tenemos 76 personas inscritas a esta red, que son todas ellas investigadores de diferentes universidades y también algunas personas independientes. Y nuestra red, además de tener todas estas personas, en estos momentos, miren que hay personas de no solamente de Colombia, sino de Perú, de México y de Estados Unidos incluso. Están están relacionadas, miren aquí, 35 universidades, 9 empresas privadas en 23 ciudades en el país. De los investigadores vinculados hay, de los 76, 21 investigadores tienen estudios doctorales y 61 investigadores tienen estudios de posgrado. Entonces, ahí está la invitación para que las personas que estén interesadas en participar de una manera más directa en estos temas de crecimiento y aportar desde el punto de vista de la investigación, se puedan vincular a esta red de investigación en contabilidad ambiental. Muchas Quería gracias, doctor. informar que el día jueves próximo, a las 9 de la mañana, Esteban Correa, a quien acaban de escuchar, nos va a hablar precisamente sobre el tema de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, para que todos estemos presentes. Adicionalmente, él hablará precisamente sobre todo este proceso de investigación en que se está trabajando, que me parece de una gran importancia. Bueno, muchas gracias a todos. Carolina podría terminar. Bueno, entonces, doctor Esteban Correa, muchísimas gracias por su intervención. Doctor José Hernando Zuluaga, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Y a toda la comunidad Actualícese y comunidad en general, pues aquí estamos desde casa acompañándolos en esta cuarentena para que no nos aburramos y los temas que nos interesan en nuestro quehacer diario. Los esperamos dentro de poquito, a las 11 estamos con el doctor Esteban Piedrahita de la Cámara de Comercio, entonces ahí podemos aclarar dudas y ampliar información. Por acá tengo en el chat saludos a todos los que se conectaron ahora en Zoom, a María que dice muchas gracias y bendiciones, José Alirio, Claudia, etcétera. Les deseo una excelente mañana y nos vemos en un ratico en estas charlas en casa con la mano. Muchas. Adiós. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego. Adiós.